Bien amigos, bienvenidos. Esta es la lección 7,2 del contenido de enero de 2017 utilizando técnicas de entrada limitada para operadores a largo plazo. De acuerdo, estamos considerando comprar con una orden limitada y es muy probable que se use para las paradas de compra. El mensual o semanal debería sugerir un flujo de orden institucional, buscará una matriz de PD por encima del precio del mercado diario. El diario debería publicar una vela bajista. El gráfico diario debe cerrar la vela con un cierre bajista, y no es válido mientras la vela del gráfico diario se esté tratando o formando. Y el límite de compra se colocará al cierre de las velas bajistas. Y esta es una vela diaria. Así que estamos viendo el máximo diario, el mínimo diario, la apertura diaria y el cierre diario. Vamos a buscar ingresar una orden limitada de compra al cierre de la vela diaria. Eso es un cierre a la baja mientras el mercado es alcista y esperamos un movimiento de precio más alto en la clase de activos que estamos negociando. Lo que van a ver es que el mercado ya estará infravalorado y en una condición de mercado principalmente alcista. Preferiblemente, esto les será útil cuando el mercado ya se haya mostrado y esté dispuesto a romper la estructura del mercado. Ya ha comenzado a moverse más alto. Ya ha comenzado a subir, por lo que los precios están realmente en marcha. Va a haber oportunidades cuando empecemos a hablar de swing trading. Podemos utilizar la información en ese módulo para ayudar a obtener mejores rellenos en las entradas a largo plazo más cercanas a los puntos de inflexión. Pero para este módulo, realmente nos estamos enfocando en cómo no necesariamente necesitas los grandes puntos de inflexión en la parte superior o inferior. Solo necesita reunirse en el medio y ser un comerciante a largo plazo. Y capitaliza una gran cantidad de pips y muchos puntos si realiza este tipo de transacciones, lleva mucho tiempo para que se concreten y mucho tiempo para que se configuren. Y, sin embargo, cuando usamos una entrada de límite de compra al cierre, lo que estamos haciendo es que al día siguiente o la próxima vela cuando se abre, esperamos que el movimiento del precio se mueva por debajo de eso. Cierre de la vela hacia abajo. Lo que en realidad estamos haciendo es comprar a un precio profundamente infravalorado. Ya se venderá en exceso sin necesidad de ningún indicador, pero compraremos con un gran descuento cuando el mercado esté predispuesto a subir. Verá en nuestros ejemplos cómo logra puntos de entrada extremadamente impresionantes. Quiero decir, tienen tantos descuentos y obtienes comentarios rápidos e inmediatos, incluso a diario, de que estás en el lado correcto del mercado y comienzas a ver la rentabilidad casi de inmediato. De acuerdo, vender con órdenes limitadas, tal como lo hicimos con las paradas de venta, el flujo de órdenes mensual o semanal debería sugerir un flujo de órdenes institucionales, buscará matrices de PD por debajo del precio de mercado diario. El diario debe publicar una vela alcista y el gráfico diario debe cerrar la vela con un cierre alcista. No es válido mientras la vela del gráfico diario se está tratando o formando. Y el límite de la celda se colocará en el cierre de las velas alcistas. Entonces, con esta vela, que nuevamente representa nuestra vela diaria de cerca, este es el máximo diario, el mínimo diario, el cierre y la apertura de ese día en particular. Y buscaremos tener una orden de límite de celda allí mismo al cierre de las velas. Y lo que estamos haciendo es esencialmente que estamos vendiendo al descubierto en una condición sobrevaluada o sobrevalorada en un mercado que está predispuesto a bajar en función de las matrices de PD mensuales o semanales que harán que el precio baje. Por lo tanto, el flujo de pedidos institucionales debería hacer que los precios bajen en el día, pero estamos obteniendo este movimiento alcista frente a lo que sugiere el flujo de pedidos institucionales a más largo plazo, nuevamente, en el gráfico mensual o semanal. Entonces, mientras los precios suben para este día en particular, lo que estamos haciendo es buscar vender al descubierto al día siguiente, pero tiene que estar por encima de este cierre de velas en particular. Ahora, de nuevo, no solo estamos vendiendo en un límite en cualquier vela alcista. Si tenemos una opinión sobre ser bajistas, estas condiciones se adaptan mejor cuando las alineamos con una matriz de PD diaria. En otras palabras, si hay un bloque de órdenes bajistas, si hay una brecha en la que se negocia, si se llena un vacío, si se negocia por encima de un máximo reciente, está bien, o se vuelve a negociar a un antiguo soporte mínimo histórico, noto análisis de resistencia. Esas son ese tipo de ideas. No solo estamos saliendo indiscriminadamente y encontrando velas y velas de presa. Debería haber mencionado esto también cuando hablamos de las órdenes de suspensión, pero no estás entrando simplemente en función de la vela en sí misma. No es un fin total en, ya sabes, un sistema en sí mismo. También debe combinar las matrices de PD en el gráfico diario.
Entonces, al combinar estas cosas con el marco de tiempo más alto, el precio de extracción mensual y semanal, de un lado o del otro, alcista o bajista respectivamente en esos gráficos de marco de tiempo más alto cuando tenemos esas condiciones también en términos opuestos. Entonces, básicamente, lo que estoy diciendo es mensual y semanal. Si espera precios más bajos o, conjuntos de PD de osos, eso debería reducir el precio a un descuento. Lo que espera ver en un día es un movimiento alcista para pasar a una prima a corto plazo. Cuando eso ocurre, entonces tiene a su disposición patrones de entrada de muy bajo riesgo y alta probabilidad. Y este es uno de los más sorprendentes que verá al vender en corto en un límite por encima de las velas cerradas. Lo que está haciendo es esencialmente obtener ese último pequeño movimiento del mercado por encima de ese último pequeño aumento. Muchas veces, cuando observamos las transacciones diarias, verá que eso es muchas veces lo que verá como Judas Wing. Abrirá, alcanzará su punto máximo en Londres y luego se liquidará. Y luego será el comienzo de un movimiento a largo plazo en ese paro activo en particular. Bien, volveremos al ejemplo del yen japonés y también usaremos esta idea. Y puede ver que tenemos, la vela hacia abajo y usamos el cierre como nuestra orden límite para ser un comprador. Puedes ver cómo sucede eso aquí. Cada vela descendente se cierra al día siguiente en que se negocia por debajo de ella. Se llenaría con el límite yendo en largo y observaría la capacidad de respuesta del precio inmediatamente después de eso. Hay 1, 2,3, 4,5 ejemplos aquí en este marco de tiempo diario. Y aunque probablemente no parezca emocionante aquí, probablemente no se sienta como si supieras, es tan importante. Les puedo asegurar que cuando entremos, dentro de 2 diapositivas, verán cuán importante es esto. Pero nuevamente, lo que estamos viendo es el gráfico semanal aquí. Puede ver cómo el precio se estaba alejando de ese nivel 100 y había un bloqueo de orden bajista alrededor de ese nivel 1,18, 1,19. Y esa fue la matriz de PD Premium semanal que elevaría el precio a ese nivel a largo plazo. Y vimos un bloqueo de orden alcista en el nivel de descuento en 100. Entonces viste la voluntad de querer rebotar en ese nivel. Y volvemos a bajar a un gráfico diario aquí que puede ver en noviembre durante el meeting postelectoral de la elección de Donald Trump en los EE. El precio apuñaló una vez más en ese bloque de orden alcista semanal. Antes de esa caída de noviembre, vimos un repunte en septiembre que se alejó de un bloque de pedidos anterior que se formó en agosto de 2016. Septiembre, vimos que se renegociaba de nuevo y usando la vela bajista al día siguiente, se operó por debajo del cierre dando un relleno increíble. Ahora, lo que está viendo aquí son estas líneas que se dibujan directamente desde la vela hacia abajo hasta el área sombreada en rojo que es la matriz de PD semanal o el bloque de órdenes bajistas. Lo que eso significa es que este precio debe subir a ese nivel semanalmente y desde la carga que se formó en septiembre, comprando en un límite por debajo del cierre diario de velas desde ese punto hasta la matriz de PD semanal o la orden bajista. Bloquear. Son 1800 pips para ese punto bajo en particular. La próxima llega alrededor del 17 de noviembre o más o menos. Y puede ver que esa orden limitada por debajo del cierre diario también se habría completado. Y desde ese punto hasta la matriz de PD semanal en el bloque de orden bajista semanal fue de 980 pips. Y luego el siguiente cierre bajista en este gráfico diario aquí, nuevamente usando el cierre de esa vela bajista como un punto de entrada de orden de límite, esa siguiente vela lo coloca en una posición en la que habría sido un movimiento de 785 pips. Vela de nuevo, llega con un rally de 600 pips y otro llega a 500 pips. Y el último justo antes de que llegue a la matriz de PD semanal, dado un movimiento de precio de 360 pip y nuevamente, comprando por debajo del cierre de velas en un límite, está comprando ese mercado realmente suprimido, infravalorado y está en un D de gran descuento y buscar pasar a una prima. Y es algo increíble cuando revisas tus gráficos y miras esto y comienzas a estudiarlo. Y nuevamente, lo que estamos viendo son marcos de tiempo diarios. No es que estemos mirando, ya sabes, gráficos por hora o gráficos de 15 minutos, y muchas personas asumen que solo porque estamos en estos gráficos de marco de tiempo más alto, no hay muchas oportunidades. No hay tantos como vería en términos de transacciones diarias o vieiras. No, rápidamente estaría de acuerdo con eso. Pero hay muchas oportunidades cuando estás dentro, en estas tendencias a largo plazo y tienes una indicación muy clara y quieres subir a un nivel mensual o semanal.
Hay muchas oportunidades en las que puedes entrar y posicionarte sin tener que drogarte. Y pueden ver aquí ese movimiento desde el movimiento de 980 pips, que es esencialmente el granero de precio de equilibrio justo debajo. E incluso por encima del punto de precio de equilibrio, hubo muchas oportunidades en las que podía haber obtenido varios cientos de pips. Y si usted es un comerciante de cuero cabelludo o lo que sea, ese tipo de números simplemente no son algo de lo que burlarse. Son números muy respetables. Así que mi pregunta para cerrar es, ¿sigues pensando que necesitas operar intradía para ganar pips? Con suerte, después de esta enseñanza, llegarás rápidamente a la conclusión de que no necesitas eso. Entonces, amigos que sintieron que solo estoy enseñando operaciones diarias y cosas de operaciones a corto plazo, este es el tipo de operaciones en las que pueden encontrar oportunidades y mantener el riesgo relativamente bajo, y aún así encontrar un marco pagable para que sus ideas comerciales funcionen. Y esto es solo un par y un enfoque en un PDRA semanal y mensualmente. Y hasta la próxima, les deseo buena suerte y buen trading.